¿Aquí qué está ocurriendo? También sería que en el arreglo en circuito los tubos llegan a una misma salida. A ver otra vez. ¿Quién llega a una misma salida, Jorge? Los tubos, los retornos tienen como una salida, como una diferencia de en serie, que nada más sigue como un mismo camino. Pero no sé si me expliqué. Sí, te explicaste, pero es lo mismo que estamos diciendo. Quiero que me digan otra cosa que es evidente. Ajá. O sea, sí es cierto eso que comentas, es lo mismo que comentamos hace ratito. Aquí es esta imagen es ese arreglo. Ajá. Entra el fluido, se distribuye y aquí está regresando en U. En la siguiente placa que esté, va a regresar en U. En la siguiente regresa en U. En la siguiente regresa en U. Y entran y salen por el mismo extremo. Este es ese arreglo. Pero ¿cuál es la característica? Y les repito que es evidente. ¿Pudiera ser que pasan 2 veces por el envolvente? No hay envolvente aquí, Helen. En primera, olvídense de envolvente. Sí, Son placas. Ajá. No es que pasen 2 veces. No están pasando 2 veces. ¿Eso qué quiere decir, Carlos? Ajá, sí, es correcto, Carlos. Es como los circuitos eléctricos. ¿Qué quiere decir que sea paralelo? Que el flujo se divide en varias entradas. No son varias entradas, es una sola entrada. Ajá, pero sí es correcto. Sí, los dos tienen la idea y yo creo que todos la tienen, pero no la quieren decir. Esta es la entrada para el fluido en la línea continua. Ajá. Esta es la entrada. Lo que ocurre, como bien dijo Carlos, es similar a un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, la corriente eléctrica que entra, se distribuye en varias áreas, vamos a decirlo así. En este caso, la corriente de fluido que entra se distribuye en los diferentes canales de flujo que se tienen. Aquí no, aquí les dije, es como si todos nos vamos a mantener juntos en una línea y vamos a llegar todos juntos al mismo destino. Aquí no, aquí es como si el equipo A o el equipo 1 se va en este camino, el equipo 2 se va en este camino, el equipo 3 se va en este camino. Al final todos nos vamos a juntar y vamos a llegar al mismo punto de partida. Entonces hay una distribución del fluido a través de los canales de flujo que tiene. El otro fluido también, aquí no se alcanza a ver, pero aquí está entrando el otro fluido que está representando en la línea punteada. Hay una distribución del fluido en cada canal de flujo que le corresponde. Y todo se junta después para salir en el mismo extremo en el que entró. ¿Ok? Entonces, arreglo en serie, el fluido se mantiene constante en todos los canales de flujo. Arreglo en U, hay distribución del fluido en cada canal. Ambos fluidos, ¿ok? Y entra y sale en el mismo extremo del intercambiador de placas. ¿Ok?
Porque ahora vean el siguiente. También los fluidos se van a distribuir en cada canal de flujo, en forma paralela, como dicen ustedes, similar a un circuito eléctrico. Pero ¿cuál es la diferencia? Este es el extremo de entrada. Entran y salen también los fluidos por el mismo extremo. ¿Cuál es la diferencia con este arreglo? Extremo. Ajá. Entonces, eso también se ve claramente, ¿verdad? El fluido entra en un extremo del equipo, del intercambiador de placas, y sale por el otro extremo, similar al arreglo en serie, pero se distribuye igual que el arreglo en U. Se distribuye el fluido en cada canal que le corresponde. Entonces, lo que estamos teniendo es como si fuera una Z. Ajá. Una Z aquí. Entonces, este se conoce como arreglo en Z. ¿Sí? ¿Sí se observa? Aquí es como si dibujara una Z. Pero el fluido se está distribuyendo en cada canal, se conoce como canal de flujo que le corresponde. ¿Ok? Y acá lo que hicimos fue circular en U, en cada canal de flujo que nos corresponde. Sin relleno, era el contorno. Ajá. Cada entrada de fluido sigue una circulación en U. ¿Sí se nota? Entonces, este es arreglo en U. El fluido se distribuye, pero entra y sale por el mismo extremo. Arreglo Z, el fluido se distribuye, pero entra y sale por diferente extremo. ¿Ok? Para ambos fluidos ocurre lo mismo. En este caso, está entrando en este lugar, se distribuye en Z. ¿Sí se nota? Mientras que acá se distribuyó en U. Entonces, estos serían los básicos: arreglo en serie, arreglo en U y arreglo en Z. Después vamos a tener combinaciones. Se conocen como arreglo complejo. Hasta aquí no hay problema, ya nos dimos cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora, en el arreglo complejo que vamos a tener, nosotros vamos a, bueno, aquí hay otra cosa. En el arreglo en serie, el fluido pasa una vez por el intercambiador de calor, ¿sí? En el arreglo en U también el fluido pasa una vez por el intercambiador de calor y aquí también. En el arreglo complejo, nosotros vamos a poder tener 2 pasos o más de los fluidos por el intercambiador de calor. ¿A qué se refiere eso? Vamos a seguir esta línea, perdón, esta línea que voy a marcar. Este es el fluido. Vamos a marcarlo así. Aquí sale. Ajá. ¿Cómo se los explicaré? Más fácil. Bueno, obviamente se está distribuyendo, es lo que estamos observando.
se distribuye aquí. 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 Es que le estoy poniendo así para ponerle colores. Pero no le he cambiado el color. Para que lo observemos mejor. Ese que estoy marcando, ¿qué arreglo es? ¿En serie, en U o en Z? Es copiar y pegar. Ok. Ay, ¿qué hice? No sé qué estoy haciendo. Ahí está, ahora sí. El que estoy marcando, ¿qué arreglo es? En Z. Es correcto, es en Z porque entra y sale por extremos contrarios, ¿ok? Por eso es en Z. Aquí está mi primer circuito, ¿ok? Esto que estoy representando es que el fluido pasó una vez. ¿Por qué digo que una vez? Porque aquí entra, se está distribuyendo y aquí se junta. ¿Sí se observa? Aquí se está juntando. Otra vez estamos todos juntos. Estamos, a lo mejor nos fuimos cada quien por pasillos diferentes dentro de la escuela para llegar de la entrada al edificio de ingeniería, por así decirlo. Ajá. Pero al final todos nos tenemos que reunir para irnos ahora a lo mejor al laboratorio de alimentos. Ajá. Pero llegamos todos juntos a la escuela, cada quien se fue por el camino que quiso, bueno, que se le permitió más bien, al edificio de ingeniería. Ahora, del edificio de ingeniería nos vamos a ir al laboratorio de fermentaciones. Ajá. Y también nos podemos ir por diferentes lugares y vamos a llegar al laboratorio que queremos. Entonces estamos teniendo 1 y 2 pasos dentro de la escuela, vamos a decirlo así. Entonces aquí el fluido tiene un paso y otro paso dentro del intercambiador. ¿Sí me expliqué? ¿Sí queda claro esto que estoy diciendo? A ver, si puedo copiar esto. No. Sería esto. Aquí sí. Y pues otra vez copiar estos. Pero ¿saben qué? Es el mismo fluido, nada más vamos a hacer una variante. Ustedes a lo mejor lo ponen con el mismo color o si quieren pónganlo con otro color. Ay, no es eso que estoy haciendo. ¿Con cuál se pega? ¿Control qué? Siempre se me olvida a mí esa instrucción. Control V. Gracias. Con control V. Sí. Gracias. Ok. Ajá. Entonces tenemos, les repito, un paso del fluido dentro del intercambiador y aquí otro paso del fluido. Es el mismo fluido. ¿Qué ocurrió? Entró, se distribuyó y se juntó. Y después se volvió a distribuir en arreglo en Z. ¿Ok?
¿Y qué pasa con el fluido de la línea punteada? ¿Qué tipo de arreglo tiene? Un arreglo complejo porque el fluido, les repito, pasa varias veces por el intercambiador de calor. Ajá. Tenemos dos pasos de uno de los fluidos y un paso del otro fluido. Pero además, ¿cómo están arreglados? Dos pasos de uno de los fluidos, aquí lo podemos poner, en Z, ¿sí? Y el otro fluido, ¿cómo está circulando? ¿Ya se dieron cuenta que es un solo paso? Sí. Porque todo se está distribuyendo, ¿ok? Aquí en ningún momento se vuelve a juntar todo el fluido. Entonces, por eso es un solo paso para ese otro fluido. ¿Qué arreglo tiene? ¿En U, en Z o en serie? Igual en Z. Igual en Z. Ajá. Entonces, vean ahora lo que podemos decir de este arreglo. Es un arreglo complejo, dos pasos para un fluido arreglados en Z y un paso del otro fluido también arreglado en Z. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, ¿qué me pueden decir de este? Este letrerito es para el de arriba, para el D. ¿A este qué le pongo? Sería igual un arreglo complejo, pero en 3 pasos Ajá. de un Arreglo fluido. complejo, perdón, 3 pasos, ajá, de Ajá. uno de los fluidos, ajá. En Z estaría. También está en Z, ok. Ajá, en Z, aquí está la Z, ok. Y el otro fluido, que es de un solo paso, Ujú, igual en Z. ok, aquí está la Z, ajá. Bueno, aquí estaría al revés, ¿verdad? La Z volteada para allá. Esa sería nuestra primera Z, ok. Después aquí sería la Z hacia acá arriba y después para acá, ok. Desarreglo Z. Y el otro, un paso, es correcto también en Z, viene aquí y sale acá, ok. ¿Dónde está? Ya lo perdí, aquí está. El otro fluido sería, está muy largo, está cuellito de la Z, pero bueno, obviamente se está distribuyendo también, ¿no? Pero está circulando solamente una vez, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos decía aquí abajito? Arreglo complejo, 3 pasos, un paso. Pero ya nosotros además estamos agregando que están en Z. Podría ser que este fluido de un solo paso esté arreglado en U. ¿Podríamos hacer esto?
Pues puede ser en rojo, ¿verdad? No tengo rojo. Podría ser que ese fluido esté así, arreglado en U. Un paso en U. Podría ser. Sí, es correcto, Jorge. También puede ser. Y entonces nuestro arreglo sería 3 pasos en Z, un paso en U, para el que estoy colocando en rojo. Ajá. ¿Y podría ser que sea en serie el otro fluido? Sí, también puede ser que el otro fluido pase en serie. Ahora, es posible que yo ponga, en este caso, un paso, 2 pasos, vamos a ponerlo así como está, 2 pasos en serie. Que yo haga un arreglo complejo y el fluido que pasa 2 veces esté arreglado en serie. Sí. A ver cómo lo harían. El fluido que pasa 2 veces por el equipo está arreglado en serie. No sé qué tengo en la otra imagen, pero ahorita lo checamos. A ver, estoy diciendo que sería un arreglo complejo, 2 pasos de uno de los fluidos en serie y un paso del otro fluido en Z. ¿Cómo lo construyo? Voy a ver si puedo agarrar, creo que no. No es que no me deja. A ver, así. Más o menos, ajá. Oh. Este dijimos que era 2 pasos en Z, ¿ok? ¿Cómo hago 2 pasos en serie? El arreglo en serie, voy a formar aquí mi modelo, ¿eh? Es este. Ay, creo que salió lo mismo que si lo hubiera dibujado allá. Ok. Esta es la que sería en serie. Ajá. ¿Cómo hago 2 pasos en serie? Lo hubiera puesto como imagen. Aquí sí son 2 pasos en Z. ¿Cómo hago 2 pasos en serie? Este sería el otro paso. ¿Cómo le hago? ¿Así? Ay, me equivoco, que no es ahí, es acá. ¿Sería así? 2 pasos en serie? ¿O cómo se les ocurre? No, así terminaría siendo igual solamente un paso. Es correcto, Jafet. No se puede hacer.
que cuando el fluido se Z o U, porque los fluidos se tienen que distribuir y después volverse a unir. Aquí en ningún momento se está separando el fluido. Siempre se mantiene todo nuestro caudal junto. Entonces sigue siendo serie. Entonces esto no es posible. Si yo les pongo, dibujen un circuito de fluido, perdón, un circuito de un intercambiador de placas con 2 pasos de uno de los fluidos en serie y un paso del otro en Z, pues el arreglo no es posible. ¿Es correcto? Entonces, esto no es posible, ¿sale? Sí es posible que sea en U. Es decir, que aquí, perdón, esa es la otra. ¿Puede ser el arreglo en U? Ya se los dije. Aquí tendría que pasar así para que fuera en U. Ese era el otro que les iba a decir, pero pues ya se los estoy diciendo. Tampoco es posible que sean 2 pasos de uno de los fluidos en U. Porque aquí no habría conexión para el siguiente paso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estos serían arreglos no posibles. ¿Ok? ¿Sí quedó claro por qué? Sí, profesora. Ok. Entonces voy a la siguiente. Bueno, dice, es que aquí ya se los puse, era lo que quería que ustedes me dijeran. Los voy a quitar, no los vean. Y ustedes me van a decir. Pero además vamos a hacer otra cosa, ¿eh? Bueno, voy a quitar este. Ay. Para que dijéramos cómo era cada uno. Si tienen buena memoria, me van a poder decir. En el inciso A, ¿qué arreglo tenemos? Sería arreglo de un paso en U. Uh-huh. Ajá. Y el otro que sería igual arreglo, bueno, de un paso, Ajá. que igualmente no. Es correcto, Jafet. ¿Sí todos les queda claro por qué? Aquí estaría entrando el fluido. Aquí se distribuye en todas las placas que le corresponden. Bueno, más bien los canales de flujo que le corresponden y retorna en U. El otro fluido lo mismo. Estaría entrando aquí en la parte inferior, se distribuye y sale en este mismo extremo. Entonces, es un paso, es un arreglo 1-1, un paso para un fluido, un paso para el otro fluido, en U. ¿Sí? En este caso, ¿qué tenemos? ¿Serían 2 pasos en Z? Ah, es correcto. ¿Para quién? Sería para ambos. Es correcto. Para ambos fluidos es arreglo en Z y ambos pasan 2 veces. Entonces es arreglo complejo 2 en Z. Arreglo simple 1. Bueno, arreglo simple no necesita decir 1-1. Arreglo simple en U. Arreglo complejo 2 en Z. Ahorita voy a ver qué le había puesto, pero también es válido lo que estamos diciendo. Y para este,
Entonces serían 2 pasos en Z para un fluido y un paso en Z para el otro. Ajá, pero ¿es simple o complejo? Complejo. Es correcto, arreglo complejo. ¿Hasta aquí vamos bien? Voy a ver qué títulos le había puesto yo, pero repito, lo que acabamos de decir es correcto, ¿ok? Entonces vamos a completarlo. Y además otra cosa que nos ha faltado decir, ¿van en corriente directa o en contracorriente? Para ser todavía más específicos. Arreglo simple. Les decía, no es necesario, pero bueno, vamos a ser redundantes. Un paso. En U, podría ser así. Y en contracorriente, ¿ok? Quedaría más completa nuestra descripción. Es que ahí está, ¿verdad? Acá dijimos arreglo complejo. Dos pasos. En Z y en contracorriente. ¿Sí? En contracorriente porque los fluidos van en contracorriente. Podríamos meterlos también en corriente directa, ¿eh? Pero acuérdense que la contracorriente es la que nos da una mejor MLDT. Mayor o menor valor de MLDT. ¿Por qué es mejor en contracorriente? Porque tiene una mayor MLDT. Perdón, Jorge, no te escuché. Sí, decía que porque tiene un mayor MLDT. Ajá, el valor de la MLDT es mayor, es correcto. Ahora vean, aquí sí se observa, ¿verdad? Les decía que los fluidos van en contracorriente, contracorriente. Aquí también. Pero aquí la diferencia es que vamos a tener en una sección arreglo en contracorriente, pero en la otra van en paralelo o en corriente directa. ¿Sí? Entonces también vamos a tener ¿se acuerdan que en doble tubo decíamos que no teníamos una contracorriente pura? Porque en una parte del intercambiador los fluidos sí circulaban en corriente directa, perdón, en contracorriente, pero en otra parte del intercambiador circulaban en corriente directa. Lo mismo ocurre en el arreglo complejo en placas. Puede ser que en todo el equipo se mantenga contracorriente pura, pero también puede ser que haya esos cruces en una sección del equipo contracorriente pura y en la otra corriente directa. Entonces, en este caso, también se va a ser necesario corregir la MLDT con un factor de corrección por temperatura, como le hicimos para tubos y envolvente, ¿ok? También hay una gráfica de la cual vamos a poder sacar ese factor de corrección, ¿ok? Entonces, es un arreglo complejo, 2 pasos, un paso. 2 pasos en Z y un paso en Z también. Entonces le podemos poner en Z y contracorriente paralelo, así podríamos decir. Ajá. Y ser más específicos, ¿quién va en contracorriente? ¿Quién va en qué sección del equipo iríamos en contracorriente y en qué sección en paralelo?
Bueno, entramos a la siguiente reunión, por favor. Vamos a tener los cabezales, placas extremas y placas térmicas. En este intercambiador tenemos ¿cuántas placas extremas? Son las que están en color amarillo. Dos. Es correcto, hay 2. Ajá. ¿Cuántas placas térmicas? Bueno, cabezales obviamente también tenemos 2, ¿verdad? ¿Cuántas placas térmicas tenemos? Repito, las placas térmicas son las que sí participan en la transferencia de calor. ¿Por qué sí participan? Porque en una cara de la placa vamos a tener fluido caliente y en la otra cara vamos a tener fluido frío. ¿Sí? Ay, no. Ya sé cuál sería. Entonces, ¿cuántas placas tenemos? 9. Ok, ahí estaría la placa. Esta sería la placa que está aquí, 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 aquí. Entonces, por una cara está el fluido caliente, por la otra el fluido frío. La transferencia de calor se da a través del espesor de pared de esta placa. Por eso esta es una placa térmica. De este lado, repito, fluido caliente y del otro lado fluido frío, o al revés. Ajá. Entonces, estas son las placas térmicas. 9, ¿me dijiste? ¿Están de acuerdo? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es correcto. Entonces, ¿cuántas placas totales tenemos? ¿11? Es correcto, son 11. Y ahora les dije que entre placa y placa, o más bien entre dos placas, vamos a tener el canal de flujo, ¿sí? Este espacio va a ser nuestro canal de flujo, ¿ok? Si coloco otra placa, tengo otro canal de flujo. El espacio vacío entre ellas es el canal de flujo. A lo mejor ya debería de hacer en otra diapositiva, pero aquí está. Ok, aquí. Ok, el canal de flujo entonces es la separación que existe entre placas. Ajá. Va a ser este. Va a ser este. Uy, ¿qué hice? Ok, entonces, ¿cuántos canales de flujo tenemos? Aquí, ¿sí? Ya había puesto esta otra, pues también ese es otro canal de flujo. ¿Ok? Entre placa y placa están los canales de flujo. Entonces, ¿cuántos canales de flujo tenemos ahí? Ahí son 3.
Acá. Sí, aquí sí son 3, perdón. Aquí sí son 3, pero acá, en el diagrama que estamos revisando. Sí, es correcto. 8. 8 canales de flujo. ¿10? 8, 10. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Profesora, ¿las placas extremas también se toman en cuenta? A ver. ¿Para qué quieres tomar en cuenta las placas extremas? Para el canal. Bueno, porque si las tomamos en cuenta serían 10. La definición de canal es la separación o el área de flujo que va a existir para la circulación de los fluidos. Y es la separación entre 2 placas continuas. Circula fluido en este canal, entonces sí se toma en cuenta la placa. Si están así juntitas y no hay por dónde, pues entonces no. El canal es el espacio por el cual puede circular el fluido. Si existe canal, pues entonces lo contabilizo y está dado por la separación entre 2 placas. Entonces, ¿sí se toman en cuenta o no, Erandi? Sí fuiste tú quien preguntó, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí se toman en cuenta porque me están generando un canal de flujo. Esta es la placa extrema. Les dije, esta sí está pegadita. De hecho, bueno, se ve separado porque lo había movido. Está pegadita al cabezal. Por eso es placa extrema. Y también está pegadita al cabezal. Por eso es placa extrema. Pero entre la placa extrema y la primer placa térmica hay un canal de flujo. Entre esta placa extrema y esta placa térmica hay un canal de flujo. Pues entonces sí contabilizo ese canal. ¿Cuántos canales hay? Como decía Erandi, si se toman en cuenta esas, pues entonces hay 10. ¿Por qué habían dicho 8? Ahora, ¿cuántos canales hay para cada fluido? Bueno, vamos a llamarle fluido caliente y fluido frío, porque son los que van a intercambiar calor, ¿verdad? ¿Y cuántos hay para fluido frío? Siempre sí lo voy a jalar para allá porque ya no me gustó que esté muy encimado todo. Este sí lo voy a copiar, no lo voy a cortar. Ahora sí lo voy a recortar. Que nada más nos quedemos con este. Es el que estamos analizando.
Entonces, ¿cuántos canales hay para fluido caliente y cuántos para fluido frío? No, no me va a quedar así. Los voy a tener que acomodar. Ajá. A ver, otra vez entonces, ahora sí. Ya se ve mejor, ¿verdad? ¿Ya contaron cuántos hay para fluido caliente y para fluido frío? Serían 5 y 5, ¿no? Ajá. 5 y 5, ok. Esta es placa térmica y cabezal, ok. Es correcto, ajá. Generalmente tenemos que tener el mismo número de canales para fluido frío que para fluido caliente. No es conveniente que tengamos números impares para uno. Perdón, diferentes números, ajá. Ok, entonces son 1, 2, 3, 4 y 5 para uno de los fluidos y 1, 2, 3, 4 y 5 para el otro, ¿ok? Es lo más recomendable, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos ver u observar aquí? Las placas totales es igual a las placas térmicas más 1. Perdón, más 2. Y los canales de flujo es igual a las placas totales menos 1. ¿Sí? Ay, eso no era. Ya tenía la idea que alguien quería entrar, pero ya estamos, ¿verdad? ¿Sí, sí queda claro eso que acabo de comentar? Sí. Ok, entonces lo voy a escribir. Ay, esta era para mi captura de pantalla de asistencia. Ok. Sí. Quería copiar esto. Placas térmicas y esto. Ok. Ok, entonces. Ahí está. No lo quiero así, perdone. Es que lo quiero pasar abajo. Ahí está. Ok. Las placas térmicas, entonces la vamos a llamar placa térmica, así. Y es igual, con minúscula placa térmica, va a ser igual a la placa total menos 2. Y los canales de flujo, vamos a llamarle NC, número de canales, es igual a las placas totales menos 1. O también, ¿a qué sería igual?
igual también el número de canales. Entonces, para los otros arreglos que tenemos, ¿cuál es el número de placas térmicas, de placas totales, de canales de flujo? Para este arreglo y para este arreglo. Los cabezales normalmente pues no los escribimos, pero yo los escribí ahorita con los escogí. Ajá. Para el arreglo B, díganme cuál es el número de placas extremas, número de placas térmicas, número de placas totales y número de canales de flujo. ¿Cuántos canales hay para fluido caliente y cuántos canales para fluido frío? Y lo mismo para este. Voy a dar esta diapositiva de los sin tanto ahondamiento. En este lado. Y repito, ustedes ahorita lo van a hacer para esto. Sí, ya se ve mejor, un poco mejor, ¿verdad? Es un intercambiador de placas esto. Y lo que nos ha dado como distribución de fluido de las placas. Estas son nuestras placas. Y aquí estas para que queden más cargadas las horas. Y agarra todas juntas. Es este. Copiar, sí, así. Y ya ahorita lo recortamos, ¿ok? Listo. Y lo hacemos un poquito más grande para que se les facilite. Ya dijimos que este es un arreglo complejo. Vamos a ponerle su nombre. Oh, es este, sale. Aquí también podríamos ponerlo con números. Y es arreglo complejo. 2-2. En Z. Y en contracorriente. También se puede escribir así, ¿eh? No ser tan explícitos con las letras. Listo, ahora sí. ¿Qué teníamos que poner?
Aquí vamos a cortar este. Ahora sí, entonces, tiene que haber forzosamente 2 cabezales. ¿Cuántas placas extremas tiene que haber? También serían 2. Ajá, también tienen que ser 2, es correcto. Ujú. Son las extremas, ahora sí que las que le van a dar inicio a nuestro intercambiador y que van a estar pegadas a los cabezales. Ajá. Ok, también son 2. Ahora sí, entonces, ¿cuántas placas térmicas hay? ¿Qué es más fácil que evidencien ahí? ¿Qué número de este es el que me podrían dar más fácilmente? ¿O quién ya tiene algún número de estos? De placas térmicas conté 19. Ok, a ver, 19 placas térmicas. Ok. Entonces, ¿cuántas placas totales tendríamos? Si las placas térmicas son las placas totales menos 2, 21. 21, ok. ¿Cuántos canales de flujo? 20. ¿Y cuántos canales para cada fluido? 10. 10. Ajá. 10 para fluido frío, 10 para fluido caliente. ¿Ok? Y entonces, ¿cuántas placas extremas? Ya habíamos dicho 2, ¿verdad? ¿Coincide con lo que tenemos acá? Creo que sí. Voy a copiar esta, nomás para darle emoción. Sí. Ajá. Entonces, a ver, aquí estaría la placa extrema. Una placa extrema y la otra acá, ¿ok? Como dijo su compañera, yo conté 19 placas térmicas, ¿ok? Esta es la extrema. La primera térmica estaría aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Es correcto, porque la otra que me daría el canal de flujo para esta última línea de corriente, pues va a ser la placa extrema. ¿Ok? Entonces es correcto el dato que tienen. ¿Ok? Ahora lo que comentamos, normalmente tienen que haber el mismo canal, el mismo número de canales para cada fluido. Entonces, se tienen que distribuir los canales. Y efectivamente, cada línea de estas nos está representando un canal. Por eso yo les decía,
es más fácil que contaran ahí las placas térmicas o algún otro parámetro. Era más fácil contar los canales, porque el canal está representado por cada línea. Entonces, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 canales para un fluido. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 canales para el otro. Entonces era más fácil dar estos dos primeros datos y entonces de aquí irnos para los demás. 10 canales para cada fluido. En total hay 20 canales. Si tengo 20 canales, entonces ¿cuántas placas térmicas tengo y cuántas placas totales tengo? ¿Sí lo notan? Entonces, en este tipo de diagramas lo que se va a representar es el número de canales. Ahora, otra observación. Sí es cierto que tenemos dos placas extremas acá. Perdón, sí, dos placas extremas. Y los cabezales. Generalmente en el equipo de placas, y se los comenté por acá en una imagen, aquí, en esta. Vean lo que existe. Este es el cabezal y este es el otro cabezal. O sea, ellos están las placas extremas. Pero vean que existe esta parte. Como que hay una separación en el mismo intercambiador. Esta separación sería una placa para el cabezal, o más bien es un cabezal interno. Sí es un cabezal interno, que nos va a ayudar a distribuir al fluido dentro de las placas. Entonces, este tipo de cabezal se coloca en el intercambiador cuando tenemos varios pasos por el intercambiador. En este caso, si notan ustedes esta secuencia de placas, es que no existen varios pasos. Cuando existe un cabezal intermedio, es que hay varios pasos. Así es como lo podemos identificar físicamente en un equipo ya instalado. Entonces, tenemos que colocar este tipo de cabezal precisamente para poder volver a hacer la distribución. Entonces, en este que estamos viendo aquí, tendría que ir aquí un cabezal que nos ayude, vamos a decirlo así, a recoger o a recolectar, aquí así, a nuestro fluido que se está dividiendo aquí. Aquí entraría todo el fluido junto y después se empieza a distribuir. ¿Ok? Entonces, físicamente, como lo vimos en la imagen que les presenté hace rato, es como veríamos el intercambiador con esta distribución. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Vamos a poder identificar el arreglo que tenemos y cuántas placas térmicas, cuántas placas totales y cuántos canales de flujo. Si les pongo un diagrama así. Sí. Ok. Entonces, pues yo creo que para ya no tendrían ustedes ningún problema de decir cuántas placas hay. En esta otra imagen, pues es lo mismo que teníamos acá, pero pues ahora a colores. Vean que más o menos se parecen los arreglos. Y lo que les comentaba también, es que aquí es otra cosa. Con doble circuito refrigerante, dice aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 3 fluidos, como la imagen del intercambiador que teníamos acá en moradito. ¿Dónde se los puse? Ya lo perdí. Ajá. Este arreglo de 3 fluidos lo podríamos representar así. Por un lado es un fluido azul, un fluido rojo y un fluido verde. Aquí teníamos azul, morado y verde. ¿Ok? Entonces, este circuito de intercambio de calor está representado, o más bien,
Este tipo de intercambio de calor, de intercambiador de calor, está representado por estos circuitos. ¿Ok? Lo voy a dejar por aquí para que lo tengamos en cuenta. Y entonces tenemos 3 fluidos. El fluido rojo, ¿qué arreglo tiene? El fluido azul, ¿qué arreglo tiene? Y el fluido verde, ¿qué arreglo tiene? En los ejemplos anteriores solo había 2 fluidos. Aquí hay 3. Tenemos que decir el arreglo de los 3 fluidos. ¿Qué arreglo tenemos? A ver, los dejo un ratito que piensen. Van a hacerlo para los 3, ¿eh? Entonces díganme, intercambien ideas entre ustedes. Para empezar, es un arreglo en contracorriente, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. El fluido azul, ¿cómo circula? En Z, en U, 2 pasos, 1 paso. Los 3 son en U, ¿no? Los 3 son en U, es correcto. Arreglo en U. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Podríamos decir arreglo 1, 1, 1, para decir que son 3 fluidos. Ajá. Porque cada uno circula una vez por el intercambiador y en contracorriente en U. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? El otro, un fluido circula en U, otro fluido circula en U y el otro fluido En Z, en 2 pasos. en 2 pasos. Entonces va a ser arreglo. Podríamos poner primero S, 2 pasos para un fluido, un paso para el otro, un paso para el otro, ¿ok? El fluido, el primer fluido que estamos diciendo, ¿cómo circula? ¿En Z o en U?
Ya dijimos que el que tiene varios pasos siempre va a ser en Z. Ajá, entonces vamos a ponerle Z, el siguiente fluido circula en U y el otro fluido también en U. ¿Sí? Ahora, otra observación. Vean aquí, en contracorriente, en U. Generalmente, cuando estamos en U, generalmente va a ser contracorriente. ¿Sí lo notan? Aquí está este en U, en contracorriente, pero este está en paralelo. Si solo fuera un fluido, aunque sea arreglo 2-1, seguiríamos en, no es cierto, también tendríamos esa combinación. Siempre, ya me acordé, siempre que hay un arreglo 2-1, una parte va a estar en contracorriente y la otra en paralelo. Eso también ya lo habíamos comentado. ¿Ok? Y este otro, ¿cómo estaría? ¿Qué, cómo sería? Ajá. Todos en U, es correcto. ¿Sí? Y obviamente, uno va a estar en paralelo, bueno, dos van a estar en paralelo y dos van a estar en contracorriente. ¿Sí? Esa sería la combinación que tenemos aquí. Entonces, a este tipo de condición en la cual circulan los fluidos, es lo que decimos que el equipo es muy versátil, porque podemos hacer varias combinaciones de arreglos y meter más de 2 fluidos para que intercambien calor. Entonces, esto nos ayuda precisamente para crear equipos en los que utilicemos la energía térmica que transfieren uno y el otro para calentar, para precalentar o para mantener temperaturas. Y precisamente es el caso del pasteurizador. En esta otra imagen les presento cómo sería la distribución de fluidos para un pasteurizador. Vamos a tener 3 fluidos, uno que va a ser el producto que nos interesa pasteurizar, otro que va a ser el fluido caliente y otro un fluido frío. Entonces, primero, nosotros necesitamos que nuestro producto a pasteurizar se caliente. Puede ser que esté a temperatura ambiente, en el caso de estar procesando un jugo, por ejemplo, tenemos la fruta, la trituramos y obtenemos el jugo y estaríamos trabajando a temperatura ambiente. Si ya tenemos el jugo y lo tenemos en cámaras de refrigeración, pues entonces ya es el jugo, pero en ambos casos tenemos que calentarlo. Si lo tenemos en refrigeración, pues obviamente la etapa de precalentamiento que se conoce en pasteurización va a ser más larga que si lo tenemos a temperatura ambiente. Entonces, primero ocurriría nuestra etapa de precalentamiento y tendríamos todas estas placas para precalentar nuestro fluido que ya les dije está o en refrigeración o a temperatura ambiente. Obviamente el área de transferencia de calor va a ser mayor cuando está en refrigeración. Ajá. Es la división que les comentaba, la división de flujo. Aquí puede ser que el fluido se esté distribuyendo en todas las placas o bien esté circulando en serie, no hay problema. Pero acá, igual, en serie o todo distribuido. Ajá. Cualquiera de los dos casos. Atraviesa todas estas placas y todas estas placas para precalentarse. Y después llega
a una etapa de sostenimiento. En estas placas, repito, se precalentó y aquí va a llegar a la temperatura a la que queremos pasteurizar. Háblese de pasteurización normal o ultrapasteurización. Aquí vamos a tener que determinar a qué temperatura queremos hacerlo. En esta parte propiamente ya no es el intercambiador de placas, es un intercambiador de tipo serpentín, en donde vamos a tener el sostenimiento de temperatura. Acuérdense, pasteurización lenta, baja temperatura, largo tiempo. Pasteurización rápida, alta temperatura, bajo tiempo. Entonces, aquí es ese tiempo de estabilidad que le vamos a dar para que se mantenga la temperatura de pasteurización. ¿Ok? Y vean que no regresa a esta parte del equipo, sino que se pasa hasta acá. Este fluido está caliente y lo utilizo, es el mismo fluido que utilizo para precalentar al que está entrando. Y eso es posible porque en esta etapa, en esta sección del pasteurizador, está metiéndose o está entrando un fluido caliente que es el que me va a aumentar la temperatura realmente para la pasteurización, la temperatura a la que quiero llegar con este fluido. Y entonces el mismo fluido caliente sirve para precalentar al que está entrando frío. ¿Ok? Cede una cierta cantidad de calor, pero para la pasteurización necesitamos enfriar bruscamente. Entonces se hace necesario un fluido frío que haga que este fluido salga frío totalmente. ¿Ok? Acuérdense, pasteurización es calentamiento, sostenimiento y enfriamiento brusco. Entonces, por eso se hace necesario este otro fluido que me ayude a enfriar totalmente al fluido pasteurizado. Entonces, en el pasteurizador va a haber un intercambiador de calor para enfriamiento, un intercambiador de calor para precalentamiento y un intercambiador de calor para alcanzar la temperatura de pasteurización, aparte del tubo de sostenimiento. Este es un cilindro, puede ser un cilindro o puede ser un tanquecito en el cual va a estar contenido ese serpentín. ¿Ok? No está así como que al aire nada más, porque entonces se enfriaría con el ambiente. Tiene que estar contenido ahora sí que en un recipiente para evitar intercambio con el ambiente para que se mantenga caliente. ¿Ok? Y está aparte de lo que es propiamente el intercambiador de placas. Esa sería la forma de operación del pasteurizador, ya sea pasteurización lenta o pasteurización rápida. ¿Ok? Hasta aquí, preguntas, muchachos, o dudas. No, profesor. ¿No? Ok. Ahora, para no, ¿cómo se dice? Contradecirnos con lo que están trabajando en laboratorio, se supone que ustedes están calculando el pasteurizador. ¿Ya empezaron con los cálculos? Sí. Ok. Sí. Y les dijo la maestra que teníamos que hacer una hoja de cálculo. Ajá. O ya se las dio ella. La secuencia de cálculo ya se las dio y la hoja de cálculo también. Bueno, nos dio como un protocolo. Ajá. Y ustedes tienen que desarrollar el cálculo, me imagino. Así, bueno, nos estuvo guiando cómo hacer los cálculos. Ok.
Entonces les repito, para no contradecirnos con lo que ya están viendo ahí, vamos a... Les voy a dar también una idea de qué es lo que tenemos que calcular. Ajá. Las diferencias, bueno, ya vimos que diferencias entre placas y tubos y envolvente. Podemos tener 2 o más fluidos para intercambiar calor en placas, a diferencia de intercambiadores de tubos en general, que ahí nada más son 2. En el caso del intercambiador de placas, la diferencia mínima que puede existir entre los fluidos a transferir calor puede ser hasta de 1 unidad, mientras que en tubos era de 5 unidades. Ajá. En tubos podíamos tener altas presiones de trabajo. En placas no, las presiones tienen que ser bajas. En tubos también las temperaturas podían ser altas. En placas no. Tenemos un límite de temperatura por la naturaleza del empaque. Está limitada el área de flujo para placas a una tercera parte, más o menos. Les dije que eran 26,000 pies cuadrados para placas, mientras que para tubos y envolvente podía ser hasta 60,000 pies cuadrados. Ajá. Entonces vayan viendo esas diferencias, porque son preguntas de examen. ¿Qué otra cosa dijimos? La velocidad, que se los dije el día de hoy. En tubos, la velocidad permitida está entre 3 y 10 pies por segundo. Podemos estar cómodamente trabajando entre 3 y 6 pies por segundo. En placas, la velocidad es de 0.3 a 3 pies por segundo. En tubos y envolvente, la caída de presión máxima es de 10 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. En placas podemos soportar una presión mayor, hasta 25 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Ajá. Son diferencias que vamos a tener. Y lo otro que comentamos es el área de flujo. El área de flujo en las placas está dada por el rectángulo que se forma por la separación entre placas. Ajá. Aquí, el rectángulo que se forma aquí arribita es la que sería nuestra área de flujo. ¿Cómo lo pongo? Es que quisiera ponerlo aquí así. Bueno, más o menos, ¿no? Así, a ver si lo puedo girar un poco más. Más o menos. Creo que sería así. Ajá. Bueno, yo creo que ustedes ya lo checaron, ya lo visualizaron desde la clase pasada. Ahí es. Ajá. Es esta área de flujo la que me va a dar la separación entre placas, que dijimos que era el ancho del empaque o el grosor del empaque por el ancho de la placa. Esa va a ser el área de flujo. Entonces, este sería el grosor del empaque por el ancho de la placa. Ese es el área de flujo que tengo para que circule el fluido. Y el área de transferencia de calor es el ancho de la placa por su longitud, por el número de placas. ¿Ok? Y también para el diseño, nosotros tenemos también así como que facilidad, porque en intercambiadores de calor de tubos, nosotros teníamos que proponer diámetro de tubos, teníamos que proponer espesores de tubos
y teníamos que proponer longitudes y estar variando hasta que nos diera el RD permitido y la caída de presión permitida. Ajá. Eso era lo que teníamos que probar. Acá se vuelve un poquito más fácil porque partimos de diseños ya establecidos. Y entonces los fabricantes nos dicen, bueno, tengo esta combinación de placas, y ya nos dicen la longitud, el espesor de la placa y su ancho. Entonces, con esas propuestas nosotros podemos hacer nuestro cálculo de diseño. Y se vuelve más fácil porque entonces ya son combinaciones de placas preestablecidas. Ajá. Ok, entonces voy a dejar de compartir esta presentación. Realmente ya lo que sigue no es importante. Nada más eran imágenes. A ver, déjenme ver bueno, en este caso, por ejemplo, es lo que les comentaba. Ya es un equipo que existe de un fabricante y nos dan todas sus características de cómo está construido, la capacidad, la presión, el tipo de placas, ajá, y la dimensión total entre todas las placas, ¿ok? Ese es el dato que vamos a encontrar de los fabricantes. Se nos está acabando esta reunión. Vamos a entrar a una última, ya nada más para finalizar y englobar la información que les acabo de comentar. Ahorita les doy el link. Ajá. De una vez dejen de ponerlo para no quedarnos así en suspenso. Ahorita se los pongo, por favor. ¿Dónde estoy acá? Que les comentaba. En este caso podemos ver un intercambiador en el cual tenemos varios pasos y les decía que se coloca igual un tipo de cabezal de los cabezales extremos, el cabezal de admisión y el cabezal de retorno, precisamente para hacer la distribución de los fluidos que van a estar aquí entrando a este intercambiador. Y además, poder meter otros fluidos. En este cabezal, por ejemplo, entraría fluido frío, en a lo mejor el fluido caliente, y en estaríamos sacando alguno de los fluidos. Ajá. Esa es la versatilidad que podemos tener con este tipo de equipos que no tenemos con los de tubos. Ajá. Podemos estar procesando 2 o 3 productos al mismo tiempo. Y les decía el tipo de información que nos da el fabricante. Este es un equipo, se conoce como Clip 3 RM. ¿Qué tipo de placa tiene? Placa tipo Chevron, con una superficie de 0.058 metros cuadrados. Las dimensiones totales son de 625 por 120 milímetros. Las dimensiones del puerto en milímetros, el puerto se refiere al empaque, ajá, con un grosor de 0.5. Las conexiones, todas las conexiones son de 25 milímetros, que son los diámetros de las tuberías por los cuales se va a alimentar a los fluidos que van a intercambiar calor. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nos dice? Piezas macho, que son el tipo de conexión que se tienen, es este tipo de conexión para poder unir a los tubos que van a alimentar. Ajá. Es el tipo de conexiones que nos pueden dar SMS o DIN. Este es en función de la construcción de los tubos, acuérdense de los accesorios, las normas de construcción para accesorios. La presión de diseño mecánico y temperatura. Para el bastidor, que es el cuerpo, la construcción extrema, va a alcanzar presiones hasta de 10 bares y temperaturas de 150. Esta es una norma alemana de construcción. Ajá. La capacidad de pasteurización, 2.500 litros por hora. Calentamiento y refrigeración, 4.500 litros por hora, y agua, 8.000 litros por hora. Y como opciones
de construcción, si nosotros queremos, ellos nos pueden ofrecer estos otros tipo de accesorios o servicios. Ajá. ¿Qué otra cosa tengo acá? Bueno, nada más para que vieran la diferencia en tamaños de equipo. Bueno, en esta otra imagen se ve la distribución de los fluidos. Les decía, por un orificio entra el fluido frío y por otro el fluido caliente y la distribución. Esta sería la placa que continúa de esta. En esta placa estaría la distribución del fluido caliente y en esta la distribución del fluido frío. Nada más es eso lo que tengo. Este otro tal vez, este. De aquí tomé esta imagen chiquita que les presenté hace rato, pero pues sería la distribución completa en el intercambiador. El tipo de corrugado de la placa da el tipo de distribución de las líneas de corriente de los fluidos. Nada más esa imagen que también encontré por ahí. ¿Ok? Bueno, entonces esto es en cuanto a la información general del intercambiador de placas. Ya calculamos placas térmicas, totales, canales, número de canales totales. Ya vimos cómo podíamos nombrar cuando hay arreglo complejo, qué es un arreglo en Z, qué es un arreglo en U, y las combinaciones que se pueden tener para formar los arreglos complejos. Y entonces les estaba hablando un poquito de el cálculo. Y les decía que para no contradecirnos con lo que están haciendo en laboratorio, nada más les voy a presentar que es muy fácil, resulta mucho más fácil, es lo que les comentaba, hacer las hojas de cálculo para el intercambiador de placas que para el intercambiador de tubos, porque vamos a tener más poquitos parámetros. Este es un ejemplo de una hoja de cálculo. Obviamente necesitamos, como en el caso de tubos y envolvente, poner la información correspondiente al intercambio de calor que queremos llevar. Es decir, características del intercambio de calor, temperatura de entrada y salida de los fluidos, propiedades de los fluidos. También se sigue manteniendo lo de que si es temperatura promedio, cuando son fluidos no viscosos, o temperatura calórica cuando son fluidos viscosos, o que la diferencia en las terminales sea menor a 50 grados Fahrenheit. Y acuérdense también, esa era una de las características para saber si usábamos o no temperatura promedio, ¿ok? Entonces es el flujo, las propiedades de los fluidos, conductividad, capacidad calorífica, densidad, viscosidad, las temperaturas de entrada y salida, la caída de presión permitida y el RD permitido. Tenemos que hacer el balance de calor y acuérdense, en el balance de calor debe de haber una diferencia por lo menos, o más bien máxima, del 5%. Si no, entonces no podemos llevar a cabo el intercambio de calor. Calculamos la media logarítmica de temperaturas, igual, eso ya lo saben hacer. Y se calcula el número de unidades de transferencia de calor, lo que es el NTU. ¿Sí? Tienen una fórmula para calcularlo. Les dije que si no había contracorriente pura, se tiene que calcular un factor de corrección para temperatura. Esa es una gráfica diferente a la que utilizamos para tubos y envolvente. Y se corrige la diferencia de temperaturas, la media logarítmica. Esta sería nuestra delta T corregida. ¿Sí? Así. Todo esto ya lo saben hacer. Y después proponemos las características de la placa. Se conocen como características geométricas de la placa. Necesitamos el ancho de la placa, el largo, el grosor de la placa y el espesor del empaque. De acuerdo con el material de construcción de la placa, pues es su conductividad térmica. Estos son datos que nosotros tenemos que proponer, similar a lo que hicimos para tubos y doble tubo y tubo y envolvente. Proponíamos diámetro, longitud, espesor de pared. ¿Ok?
Entonces, datos también que necesitamos. Calculamos lo que acabamos de decir. Placas totales, canales para fluido caliente y canales para fluido frío. ¿Ok? Y se cumple lo que dijimos. Placas totales. Estas placas totales son las de transferencia de calor. De transferencia. ¿Ok? Estas placas se distribuyen a la mitad para fluido caliente y para fluido frío para darnos los canales. Y proponemos también, lo que está en amarillo son las propuestas, los pasos que va a tener el fluido caliente y los pasos que va a tener el fluido frío. Y entonces, en función del número de pasos, cuántos canales nos quedan para fluido caliente y cuántos canales para fluido frío. Siempre cuando dividamos flujo, o más bien tengamos varios pasos, en este caso sería no dividir flujo, sino tener varios pasos, tienen que ser en el mismo número de canales, ¿sí? No podríamos tener para un paso 3 canales y para otro paso 10 canales. Siempre tienen que ser para cada paso el mismo número de canales. Esa es la recomendación que nos hacen también para el diseño. ¿Ok? ¿Y qué vamos a calcular? El área de flujo. Ya dijimos cuál es el área de flujo. El gasto masa superficial, que es el flujo entre el área de flujo. Ese no cambia. La velocidad. ¿Cómo calculaban velocidad? El flujo volumétrico entre el área. Ajá. Aquí, el número de Reynolds es característica del fluido. Lo único que va a cambiar es el diámetro. Aquí no vamos a tener diámetro. Aquí vamos a tener un diámetro equivalente, porque nuestra sección de flujo no es circular, sino es rectangular. Y ya vimos cuál es la definición de diámetro equivalente. Para el caso del ánulo, fue cuando lo definimos. O para el caso de la coraza también lo definimos. En este caso, para placas también hay un diámetro equivalente. 4 veces el radio hidráulico. ¿Y cómo se calcula el radio hidráulico? Ya deben de tener ya las ecuaciones. Ajá. Esa es la variante. El número de Prandtl no cambia. Calcular los coeficientes de película no cambian. Y pues vean que son esos poquitos cálculos que se hacen. Se obtiene factor de fricción, que también está dado por ecuaciones, y se obtiene la caída de presión también por ecuaciones. Obviamente aquí no tengo las ecuaciones, lo que tengo es la combinación de celdas para que me dé el resultado. ¿Ok? Esta es una opción de una hoja de cálculo, y les repito, pues aparentemente es mucho más sencilla que la de tubos y envolvente. ¿Ok? Y las variantes que se hagan van a ser en función de las características de las placas. Tengo otra hoja de cálculo todavía más sencilla. Esta que les acabo de presentar es hasta con colores, pero tengo otra más sencilla. Déjenme ver cuál era. Es esta, creo. Ajá. Y se está tardando en abrir. Espero que no se tarde mucho. Ah, no es cierto, ese no es. Me estoy equivocando. Ok. Debe de ser este. Ahora sí. ¿Sí ya la están viendo? Ya. Esta es un poquito más sencilla que la anterior, pero es lo mismo. Tenemos
los datos de los fluidos, fluido caliente y fluido frío. Más o menos es la forma en que estaba distribuida la información para tubos y envolvente. El balance de calor, la media logarítmica y el factor de corrección por temperatura. Ajá. Las características de la placa. Aquí nosotros hacemos una propuesta del número de placas. Este es un valor que nosotros vamos a poder variar. En función de pues calculamos el número de placas totales, canales, etcétera. Y nada más esto es lo que se calcula. ¿Okay? Adelante. Ya terminé. Sí. Sí, adelante. Nada más les había comentado que era para englobar la información y que vean que, bueno, el diseño es mucho más sencillo que el que se manejó para tubos y envolvente y doble tubo. ¿Ok? Entonces, pues, por mi parte es todo. Les repito, nada más quería enseñarles del tipo de hoja de cálculo que se puede hacer y obviamente, pues que todo primero lo hagan en papel, a mano, todos sus cálculos con toda su información de dónde obtuvieron sus resultados, sus datos. Esa sería su memoria de cálculo para que puedan comparar los resultados que están obteniendo en la hoja de cálculo. ¿Ok? Ahora sí, es todo. Nos vemos entonces el próximo martes y avancen mucho en el laboratorio. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. Gracias, Profesora, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bye.